Listo, estoy grabando. Bueno, Listo. de pronto quería agradecer a Juan Felipe por la oportunidad. Para que los que no conocen, CompScript es una herramienta originalmente desarrollada en los Estados Unidos para utilización en los campeonatos grandes de la WCA. Eh, y Juan Felipe la manejó y la utilizó para el planeamiento de grupos del sudamericano. Así que más que todo agradecerle a Juan Felipe la oportunidad y también como la disponibilidad de enseñarnos un poco. Listo, no, claro que sí. Por aquí a la orden. Cualquier pregunta, igual estamos también aprendiendo. No soy un experto en CommScript. Y bueno, ahí les compartiré lo que aprendí y bueno, y lo que también junto a la inteligencia artificial logramos hacer pues para el sudamericano. Listo. Pedro, creo que no sé si ya pusiste a grabar. A mí no me Sí, deja. Sí. Bueno. como no voy a grabar, creo que la cuenta de la WCA no deja grabar Bueno. por Meet, pero grabo con OBS. Listo, perfecto. Bueno, eso, entonces voy a compartir por acá pantalla. Eso, antes que nada, pues decirles que también es la primera vez que me enfrento con esto. Pues lo utilicé para el SAC pues porque lo ameritaba, pero pues no soy un experto, no estoy aprendiendo y pues gran parte como de lo que se construyó en ese momento también fue con el apoyo de la inteligencia artificial, que igual eso es, digamos, es algo que es público, pues como que se puede utilizar y no hay restricción. La única restricción sería ya es como más la información de las personas, que igual esa pues no se utiliza, esa queda dentro de CommScript, pues todo lo que se ejecute. Entonces les voy a compartir por acá pantalla. Y un momento, por favor. Listo. Voy. Pantalla. Listo. ¿Me confirma si lo pueden ver, por favor? Sí, lo podemos ver. Listo. Bueno, entonces preparé unas diapositivas, son sencillas, son cortas, pues para la introducción. Y además, por aquí tengo, por acá, como parte del código que se utilizó para el sudamericano y un poco de los otros repositorios, pues digamos que existen en la WCA, de los cuales se necesita como tener algo mínimo de conocimiento, pues para poder utilizarlo, ¿cierto? Entonces, bueno, CommScript para el SAC, pues como Pedro, perdón, lo mencionaba, pues digamos que esto es una herramienta específicamente que se utilizó para el SAC porque lo ameritaba. Era un campeonato donde había 614 personas involucradas, solamente, o sea, contando competidores y contando la gente de staff que no es competidor. Eh, se tenían que hacer cerca de 9.000 asignaciones entre grupos de competición, grupos de staff, quiénes van a ser los delegados, cuándo van a delegar, en qué momento, y se asignaban como diferentes roles. Y bueno, era una competencia de 4 días, bajo que nosotros, digamos, definimos seguir las reglas para 4 equipos de staff, ¿cierto? Entonces, digamos que inicialmente hay que entender que CommScript es algo, como tal, CommScript no hace nada, sino que él hace lo que uno le programe. Entonces, como que no hay un set específico de reglas de que CommScript se va a encargar de hacer algo igualito al SAC. Es decir, lo que yo construya para el SAC no me va a servir para ningún otro torneo. Uno puede obviamente extraer un par de cosas de ahí, pero pues digamos que es código muy específico para la competencia que a la cual se le están generando las asignaciones. Entonces, listo, eso es como para tenerlo en cuenta. Ese era como el problema. Y digamos como uno de los prerequisitos que necesitamos entender, pues para poder utilizar CommScript, es entender todo el tema del WCIF. Eso es algo público también, es algo que menciona, pues creo que todos estamos familiarizados con eso. De hecho, no sé, cuando subimos resultados, ese punto JSON que subimos a través de la WCA,
lo que va a hacer es insertar esos resultados en el WCIF. Entonces el WCIF es un objeto o un archivo que almacena la WCA con toda la información correspondiente a un evento, a una competencia. Entonces en el caso del SAC, y bueno, y en todas las competencias, pues va a haber un ID, que es el que vemos pues también cuando creamos una competencia. Vamos a tener un listado de personas, un listado de eventos y el cronograma. Eso es todo lo que tiene el WCIF. Ya cuando se finaliza es donde se le agregan los resultados. En personas, pues hay mucha información. Tenemos el ID de registro, el WCID, a qué evento se registró, récords personales. Si estamos autenticados, por ejemplo, podríamos ver la fecha de cumpleaños, pues ya información personal que solo podemos ver los delegados, pero de forma pública está toda esta información. Están los assignments, que son las asignaciones que ya vamos a ver más adelante, y extensions es algo que tiene ahí para que digamos que el WCIF almacena información, la que uno quiera, ¿cierto? Bueno, eventos también tiene como sus características, y el cronograma pues se guarda aquí en Schedule. Entonces yo por acá pues tengo el del SAC. Si se fijan pues es un archivo gigante. Digamos que es difícil de navegar, pero pues aquí personalmente, pues aquí digamos directamente vemos el WCIF público que tiene el sudamericano, que tuvo el sudamericano en este caso. Entonces no sé, solamente por el demo lo voy a poner por acá. Y si se fijan, listo. Aquí está toda la información que les acabo de comentar. Bueno, tienen información extra, pero digamos que eso, digamos, ya la misma del WST, que es el equipo de software, pues puede hacer sus cambios, sus actualizaciones, etcétera, etcétera. Pero aquí es donde se guarda la información. Listo, ¿cierto? Eso es, digamos, un prerequisito importante. Ahorita vamos a navegar un poquitico como acá para entender qué estamos modificando con CommScript, que al final CommScript es un motor que se encarga de almacenar información en el WCIF para poder ver las asignaciones ya con la otra herramienta que es el Competition Groups, ¿cierto? Entonces, bueno, eso está por ese lado. Bueno, si tienen preguntas, muchachos, también en cualquier momento pueden levantar la mano. Aquí interrumpimos pues como la diapositiva. Entonces, bueno, WCIF, importante entenderlo, está ahí, se almacena toda la información de una competencia. Y ya cuando yo empecé a hacer CommScript, pues digamos que yo, como les comentaba, yo voy a ir llenando esas asignaciones. Entonces hay un par de cosas a tener en cuenta, y es que cuando yo manejo, veámoslo acá directamente, bueno, acá no. Cuando yo manejo un WCIF o empiezo a usar CommScript, digamos que yo voy a tener en un cronograma actividades, digamos que así le llaman la actividad. Entonces, por ejemplo, tengo 3x3, ronda 1. Y dentro de cada actividad yo voy a tener actividades hijo, ¿cierto? Que ya va a ser grupo 1, grupo 2, grupo 3, bueno, X, ¿cierto? Dependiendo de cómo se haga la distribución, que también eso lo hace CommScript. Pero al final lo que nos importa y es, una vez se cree un grupo hijo, entonces no sé, sabemos que grupo 1, ronda 1, grupo 1 de 3x3 es el ID 259. Eso lo hace CommScript interno, pero ya lo que va a hacer después es, en la parte de persons, se va a encargar de, para cada persona, veámoslo por acá en extensions, y en assignments, le va a crear una asignación. Entonces, para la actividad 1, 2, 3, bueno, cualquier número, él va a ser un competidor. Aquí estamos viendo el ejemplo de Joao. Entonces, Joao está asignado como, por ejemplo, para competidor en este caso. Y aquí, en todas las categorías, pues, las que se inscribió. Joao, como él, digamos, venía como en parte del equipo de Championships, él no tenía asignaciones. Entonces, veamos un competidor normal. Por ejemplo, o Ronnie. Bueno, Ronnie no recuerdo si fue Team Lead o no. Pero podemos verlo por acá. Creo que no. Entonces, por ejemplo, Competitor, le salen todas las asignaciones. Tuvo, de hecho, varias asignaciones de Runner. Probablemente esto fue una final, creo yo. Y bueno, CommScript se carga de, en el WCIF, ir guardando este código de asignaciones directamente. También si fue juez, y debería salir también cuando fue delegado. Listo. Es mucha información.
O sea, Entonces, en el sí, WCIF una asignación solo dentro de una persona identifica el código del Child Activity y su sí, función solamente. solamente. Ok. Entonces, eso, CommScript es el motor que se encarga de definir cómo hacer esa asignación. Pero el resultado final, digamos que va a quedar directamente acá almacenado. Entonces, tal cual. Nos interesa el ID, cuál va a ser la tarea. Y bueno, esto existe así, pero pues Station Number, pues ya en caso de ser competidor y de que, digamos, definamos en números de estación, que en el caso del SAC solo se definió pues para las finales. Y creo que no se hizo en todas porque eso no lo tenía tan presente en su momento, pero pues ya en las finales de los últimos días sí se implementó. Listo. Entonces, como saben, pues también Groupifier, pues que es como la otra alternativa a CommScript, es capaz de hacer exactamente lo mismo. Solo que Groupifier tiene un set de reglas ya preestablecido, digamos que estándar para competencias pequeñas o para situaciones en donde no hay como grupos de staff, no hay como tantas reglas y como tantas condiciones. Entonces, si recuerdan en el SAC, pues teníamos 4 equipos y definimos como regla que el equipo 1 pues siempre va a estar acompañado del equipo 1. Es decir, si mi compañero y yo somos jueces, el otro día pues en un día vamos a esperar que estemos siempre en la misma zona, al segundo día también en la misma zona. Y bueno, y en nuestro caso tuvimos el tema del equipo flotante, que bueno, puede que no sea tan usual, por ejemplo, no sé, me imagino yo que en el mundial o en el norteamericano, pues no hay equipos flotantes, porque hay mucho staff y hay muchas zonas, entonces dan justo los números para las zonas y bueno, o sea, ahí el manejo puede ser muy diferente. Listo, entonces está el tema de la asignación se le asigna directamente a una persona y una persona puede tener bastantes asignaciones, tanto como, pues, como lo vimos, competidor, juez, delegado, runner, scrambler, todo quedaría ahí con una activity ID. Listo, eso por ese lado. Entonces, digamos que ya el otro, en lo que les mencionaba, estaba assignments. Veámoslo por acá directamente. Por ejemplo, cada persona tiene, estamos viendo el de Ronnie, tiene esta información. En assignments están sus asignaciones y en extensions eso es libre para nosotros almacenar toda la información que queramos. Entonces, si no estoy mal, Groupifier también usa este campo de extensions para marcar, no sé, roles o, bueno, no recuerdo, no he detallado como que hace exactamente Groupifier cuando guarda información acá, pero entonces en CommScript, pues nosotros también podemos ir a modificar esa información. En el caso de nosotros, pues de lo que se hizo en el SAC, pues nosotros definimos unas propiedades, pues dependiendo ya del uso que se le iba a dar. Entonces, por ejemplo, bueno, yo agregué esta propiedad, como que esta es una persona, es un delegado listado, porque había delegados que eran parte como, bueno, no recuerdo muy bien, creo que por ejemplo Álvaro en su momento lo agregué como en la lista, él estaba como un participante no competidor, entonces me tuve que agregarle como el listed delegate para saber qué delegado sí va a asistir, ¿cierto? Bueno, el tema del rank del delegado también se utilizó de cierta forma para asignar los team leads, por ejemplo. La asignación de qué equipo de staff se definió también directamente acá. Bueno, y pues varias cosas. Digamos que eso varía mucho y literal uno mismo es el que define esa información. Y pues ya, digamos que durante el torneo, digamos que el seteo inicial fue así, solamente como con poca información y ya. Pero claro, cuando ya estamos durante el torneo y ya empezamos el torneo, ya a mí me toca forzar las cosas. Es decir, si yo a Ronnie lo asigné como competidor en grupo 4 de 2x2 y ya estamos en el día pues, de 2x2, pues ya dejar que CommScript corra es riesgoso. Entonces me toca a mí hacer esos O force. sea, para estos son de rondas que ya pasaron, o sea, para que no haga cambios en el pasado, o es de planeamiento de rondas próximas. Puede aplicar para las dos. El tema con CommScript es que, como tal, ese es un motor de optimización. Entonces, él puede que
si yo lo corro una vez, él me le asigna a Ronnie, por ejemplo, en grupo 4. Pero si vuelvo y lo corro, puede que me lo cambie de grupo. Entonces, claro, cuando yo ya imprimí score sheets, ya ahí yo digo, bueno, todo se puede desordenar muy fácil. Entonces, pues tuve que crear como esas restricciones en caso tal, pues por ejemplo, si ya imprimimos las scorecards, entonces, bueno, toca no mover lo que ya se asignó, por ejemplo. Listo. Entonces, bueno, pues en ese caso, por ejemplo, Ronnie, bueno, ahí está la asignación, pero pues digamos hay varias cosas, uno le puede poner, este no es el caso, pero por ejemplo, busquemos, porque me acuerdo, Sebastián Márquez, creo que está con tilde. Sebastián, bueno, no me salió. ¿Quién más buscamos? Méndez, o Sebastián Méndez. Él creo que fue, miremos por acá. Bueno, no me acuerdo, tengo por acá en Scramble mejor. Entonces, digamos que de la misma forma, la parte de extensions le sirve a CompScript para saber cómo hacer la asignación de scramblers. Entonces yo definí, pues uno le define manualmente qué propiedades quiero ponerle a las personas. Entonces, si sabe remezclar 2x2, si sabe mezclar 3x3, clock, tan. Y también, eso sí ya le fue un preprocesamiento, se agregó como, bueno, qué preferencia le voy a dar. Tiene ese competidor para hacer juez, para mezclar, para todo. Y también hay un tipo quality, es decir, yo también quisiera calificar o cualificar como a las personas para determinar qué tanta probabilidad lo tengo para asignarlo como scrambler o no de 2x2, ¿cierto? Entonces, bueno, digamos que es mucha información y es difícil. Y por eso, digamos, ahí es donde entra también como la inteligencia artificial que le ayuda a uno a interpretarlo, cómo funciona CompScript y a definir como esas reglas que al final van a ser útiles para hacer las asignaciones. Entonces, lo único que hay que tener en este momento es, en extensions, yo guardo todas las propiedades que yo quiera definir a medida que yo las vaya necesitando. Listo. Y bueno, y por otro lado, pues todos teníamos en nuestra escarapela el QR para poder leer nuestras asignaciones. Entonces el QR pues, nos dirige directamente a la herramienta de Competition Groups, que Competition Groups espera ciertas cosas en específico. Entonces él se basa en todo lo que tenga las asignaciones para mostrar pues, la información correctamente. Entonces, como vimos anteriormente, pues el ID del Child Activity, cuál fue la asignación de cada persona, si se usó un station number o no, y bueno, ya información adicional que se guarda en el WCIF. Entonces, eso por ese lado. Groupifier, como les decía, es algo muy estándar, pues digamos que ya hay unos parámetros definidos, entonces, por ejemplo, por eso sirve también esa herramienta, pero pues ya en el caso de nosotros que estamos como usando haciendo un campeonato, un torneo más grande, pues no podemos hacer equipos de staff, no podemos restringir a que mezclen, pues no sé, que sean ciertos mezcladores que estén como ahí. Tampoco podemos distribuir los delegados por zona de forma correctamente. El manejo de blind también es importante cuando hay solapamiento como en el cronograma. Y bueno, hay un montón de restricciones que con Groupifier no podemos lograr directamente. Listo. Entonces, bueno, ¿qué es CompScript? Pues todo lo he ido mencionando, pero pues es un motor de optimización construido por Queuing USA y pues ellos tienen toda esa información pública. Y aquí directamente en GitHub podemos ver el código, este es el motor, lo que corre pues por debajo para hacer las asignaciones e incluso ellos mismos en este otro repositorio en Nats Scripts tienen almacenado todos los CompScript que ellos han creado en todas las nacionales, pues no sé, en ciertos años. Entonces tienen 2023, 2024, en 2025 no tienen la del Mundial, bueno, en 2026 tienen como ciertas reglas, entonces ellos lo van utilizando ya sea para los nacionales, para el Mundial, no sé si, pues me imagino yo que para el norteamericano también lo utilizaron, y bueno, ellos comparten la información y queda aquí almacenada, ¿cierto? O sea, ahí en NetScripts son
las reglas que definieron para las condiciones para cada campeonato. Así es. Listo. Entonces, claro, todo esto fue aprendizaje también a partir de lo que ellos construyeron. Ellos ya siguen una serie de estructura de carpetas. Por ejemplo, ellos manejaron... Es que incluso uno podría crear un torneo o uno se crear un cronograma, crear los eventos. O sea, no solo asignaciones desde CommScript. CommScript, de tal forma, el resumen es que CommScript es una herramienta que puede sobreescribir el WCIF bajo cierto código que se define. Entonces, por ejemplo, pues no fue el caso de nosotros el cronograma lo hicimos pues normalmente como uno lo hace a mano, los eventos también los cortes los definimos a mano, pues desde la interfaz. Y ellos ya tienen por acá, por ejemplo, todo el tema de cuáles son los preparativos, bueno, no sé, construyen acá el cronograma. Aquí en el mundial ellos usualmente preguntan a los de staff qué día van a llegar, si pueden ayudar el día antes, entonces ellos van creando propiedades a la medida pues que lo vayan necesitando. Aquí mismo definen los grupos y tiene todo eso, o sea, ellos definen todo lo que quieran definir, pues ya como por ejemplo también categorías no oficiales, también tienen todo lo van guardando ahí. Listo. Entonces CommScript pues es ese motor, ese está público, Qing USA comparte también el script, los de nosotros también lo tenemos compartido, sino que el de nosotros no es tan bonito de ver porque como fue un aprendizaje como constante, hay muchas cosas que no quedaron de la mejor forma hecha, pero pues también, digamos, nosotros guardamos esta información acá. Quizás lo hacemos un poco más sucio a como ellos lo hacen, pero pues queda a disposición para futuros usos y bueno, también como aprender de lo que se ha hecho. Listo. CommScript como tal también usa un lenguaje nativo, es decir, esto no es ni JavaScript, esto no es ni C#, no es nada. Yo por acá tengo descargados los de Qing USA y si se fijan pues son archivos de extensión .cs y aquí ya uno define lo que quiera. Entonces hay ciertas funciones que ya existen. Set property, que es lo que vimos de extensions, todo lo que yo sete de esta forma puede ir a extensions, pero no sé, por ejemplo, si vamos a este assignments, entonces yo puedo hacer definiciones, puedo crear reportes, es un poco complejo, pero pues ya puedo como usar ciertas funciones que tiene CommScript para yo poner las reglas que quiera. Por ejemplo, ¿cuál podría ser uno sencillo? Veamos los de volunteers. Por ejemplo, estos son asignaciones manuales. Entonces, manualmente voy a asignar a esta persona con este WCID para la final de 3x3 que digamos, se mantenga en la zona roja y que, bueno, este es como un input que va a recibir el número de la estación y que sea un juez. Eso va a ser el scramble, Entonces, se pueden hacer tanto asignaciones manuales o hacer como distribuciones ya automáticas, ¿cierto? Que eso, por ejemplo, debería estar, si no estoy mal, ellos lo guardan acá en todo lo de prep. Bueno, no recuerdo exactamente, ellos tienen como imagino, Juan, que mucho de eso es muy... O sea, muchas cosas se cambia y se crea durante el campeonato, ¿no? O sea, si yo estoy durante una ronda y descubro que para una próxima ronda de un evento X necesito que las condiciones se cambien un poco, se crea una condición así, ¿no? También, así es. Se crea un archivo nuevo o se ejecuta pues digamos algo viejo, por ejemplo. Pero digamos todo está escrito así en archivos.cs y utilizando como un lenguaje que pues ellos mismos definen para hacer como las asignaciones. Entonces, por ejemplo, este es el ejemplo de la asignación de ronda azul. Entonces tiene esta sí es una asignación automática, assign groups, el código de la ronda, que es evento ronda, y ya llamo otras funciones que probablemente definí en otro archivo. Entonces, round 1 assignment sets, y lo mismo, recibe el 3x3, qué día se va a hacer, en qué zona,
o si se va a hacer en zona, pues en side venue, pues side rooms, por ejemplo, ¿cierto? Y bueno, así. Entonces hay como, uno puede poner filtros. Entonces, por ejemplo, aquí crearon filtros manuales. Y como dice Pedro, pues puede que lo hayan hecho algunas adiciones durante el mismo torneo, ¿cierto? Por acá yo tengo un ejemplo como más genérico, aquí en las diapositivas. Pero bueno, ahorita les muestro. Entonces, digamos que inicialmente, no sé si Pedro también lo recuerda, cuando se hizo el mundial pasado, ellos constantemente nos mandaban formularios. Sí. Y nos teníamos que decir cuál es la probabilidad de que si vayamos al mundial, no vayamos al mundial, en qué fecha vamos a llegar, si vamos, bueno, creo que Pedro fue team lead, pero en mi caso yo fui voluntario normal, entonces yo puse, por ejemplo, que sabía mezclar 3x3, 4x4, 5x5 y todo eso, ¿cierto? Entonces, todo, digamos que lo que les mostré ahorita que llenamos en la parte de acá de extensions, prácticamente esta información sale de los formularios que nosotros mismos llenamos. Digamos que el procesamiento, y este sí lo hice, pues, digamos, a mano, pues no tan a mano, pero pues con código propio y fue con Python, que es un lenguaje que yo sí manejo, entonces ya manualmente leo esos Excel y creo estos JSON, pues, o como estas propiedades para guardárselas directamente pues a las personas. Eso lo hago directamente acá en la parte de Data. Entonces tengo varios scripts de Python que al final lo que me ayudaron a hacer fue crear un .cs, que es el que yo ya le voy a pasar a CommScript para que me ayude a setear esa información correctamente. Entonces, por ejemplo, yo aquí con Python fue el que me ayudó a crear esto y a decir, bueno, estas son las personas que mezclan 2x2 y por eso les puso true y así. Entonces, como que al final yo necesito unos datos de insumo. En nuestro caso fueron estos formularios, también la lista definitiva del staff aprobado, también las postulaciones a Team Lead o la selección pues yo como ya final. Y pues el mismo WCIF, que es el que va a contener la información de todos los competidores y todas las personas que están en el torneo, ¿cierto? Listo. Eso por ese lado. Esto se los comentaba ahorita también, pues al final CommScript se encarga de hacer la asignación y como tal el motor no es determinístico, es decir, si yo lo corro 2 veces, puede que la corrida de la segunda vez no me dé los mismos resultados de la primera vez. Entonces por eso es que se hace ese force y uno empieza como a jugar un poco ahí para que las cosas no cambien cuando ya imprimí scorecards, cuando ya estamos en medio del torneo. Entonces ese es el importante como tener en cuenta. Incluso pueden haber reglas a veces, no sé, yo puedo tener una regla que diga Juan Felipe hace parte del equipo azul y otra que diga Juan Felipe hace parte del equipo rojo. Al final, CommScript va a hacer lo que pueda. Entonces así se contradigan las reglas, él me va a asignar tareas en cualquiera, por ejemplo. Listo. Bueno, hay varias cosas, está el assignment sets que se los mencionaba, uno también puede hacer filtros, que eso se hace directamente, bueno, estas son cosas manuales, pero por ejemplo, digamos, veamos los de rondas 1, por acá. Los filtros es cuando llamo, por ejemplo, la función de person, entonces, por ejemplo, este directamente es un filtro. Es que yo quiero hacer, bueno, aquí yo quiero hacer una asignación manual, pero persons y WCID igual a esto es un filtro, ¿cierto? Pero por otro lado, pues yo también puedo lo que se llama acá scorers, que es asignarle pesos para, digamos, influenciar un poco el algoritmo y que, no sé, le dé prioridad a los que tengan un quality mayor para mezclar todo el tema de, no sé, de 3x3 o 2x2. Entonces, por aquí creo que tengo un ejemplo, día 1. Bueno, veámoslo así, a ver. Bueno, es demasiado texto. Pero entonces, por ejemplo, todo el tema de elegibilidad, por acá está, bueno, no está tan claro, pero por ejemplo, acá, el tema de los pesos. Entonces, por ejemplo, si su quality para mezclar 7x7 es mayor que 2, entonces asígnele 300 de peso. O sea, le va a dar un poquito más de probabilidad que otros que, por ejemplo, les haya asignado 100 para asignarlo como
mezclador o no de 7x7, por ejemplo. Entonces hay esas dos cosas, unas asignaciones a través de filtros o a través de pesos, con los que yo, digamos, que el algoritmo determine como esas decisiones, ¿cierto? Al final los pesos son muy utilizados, pero digamos que no es, el número en sí no significa nada. Solamente lo que nos importa es su comparación relativa. O sea, yo puedo poner los números del 1 al 10, pero por allá puedo ponerle a alguien 200.000 o 1.000.000. Al final lo que el CompScript va a comparar es esa diferencia. Entonces, claro, alguien que tenga un peso de 2 millones o en este caso 500, le va a dar más peso para que mezcle en vez de alguien que tenga un peso de 1, porque de pronto no es tan bueno mezclando 7x7, por ejemplo. Entonces, en nuestro caso, pues yo, digamos, definí ciertos pesos como entre 1 y 10, cuando, por ejemplo, es la asignación de impares pares en las primeras rondas, por ejemplo, dependiendo de su ranking, como que si no es como tan obligatorio. De pronto en finales sí se usa un peso mayor porque ya es una preferencia como para las finales, tenerlos separados de esa forma. O pues incluso el mismo peso en el que, no sé, yo le puedo poner menos 200.000 cuando alguien del equipo azul, pues le estoy haciendo las asignaciones para una zona a la que no corresponde. Entonces solamente le va a sumar a los del equipo que están asignados a esa zona. Entonces eso es la forma como se utilizan los pesos y es una alternativa pues a hacer los filtros. A veces los filtros es una mejor opción, pues en vez de ponerle menos 500.000 y eso, al fin y al cabo CompScript puede que no lo tenga en cuenta o no lo tenga en cuenta porque pues se puede como cruzar con momentos en los que sea su única opción. Entonces así alguien tenga menos 100.000 en mezclar 7x7, si es el único disponible, lo va a asignar. Entonces ahí es donde el tema de los filtros cobra más valor y es como poder hacer como no sé, en el caso de que sea grupo 1, pues que yo pueda filtrarlo y que me garantice que solamente estoy asignando personas del grupo 1 y así, por ejemplo. Bueno, aquí no puedo mostrarles como muchos ejemplos en detalle, pero realmente es como un poco complejo. Yo mismo no comprendo en la totalidad pues como el tema de cómo funciona ese lenguaje. Pues sí me apoyé mucho pues ahí como con la inteligencia artificial. Listo. Este es un ejemplo de la asignación de ronda 1 de 3x3. Entonces uso funciones que CompScript ya definió. Entonces él tiene una función de asignar grupos, pongo esto. Esta es una función custom que uno mismo, pues, digamos, creó, donde le pongo también el evento, la fecha, y ya yo puedo utilizar ciertas reglas, pues, para determinar cómo quiero asignar los grupos. Entonces hay un default que yo puedo utilizar. También puedo considerar a los de staff pues, no sé, de ese día. Entonces, que no sé si el equipo azul está en el día 2, perdón, el equipo 2 está en la zona azul el día 2, pues darle prioridad a que los asigne en la zona que está haciendo staff. Y también puedo agregar ciertos filtros adicionales. Entonces, no sé, si yo sé que la que sigue después a la par es multiblind y empieza un poquitico después, entonces puedo quitarle peso a las personas que compiten en multiblind para que comiencen, digamos que en el grupo 1, por ejemplo. Y así. También lo puedo hacer con propiedades, por ejemplo, en este caso, pues es un ejemplo como de una propiedad. Si yo tengo la propiedad force G1 para 3x3, porque yo sé que él va a convertir en multiblind, entonces también le puedo restar o sumar peso y así, ¿cierto? Entonces aquí le estoy restando peso, pues como al contrario, pues forzando a los que tengan el grupo 1, pues digamos en su propiedad, pero pues los que están en multiblind o los que están compiten, digamos, a la par, restarles peso. Listo. Ese es como un ejemplito ahí. Nuestras reglas pues igual fueron, digamos, también seteadas por nosotros mismos. Por ejemplo, hay funciones, no la tengo por acá, pero hay una función que se llama length. Es para definir, por acá lo tengo. Bueno. Acá tengo los de estos. Entonces, claro, hay un length que a mí me puede servir para asegurarme de que, no sé, en el grupo 1 haya cierta cantidad de personas o que estén siendo competidores. Si yo quiero, por ejemplo, en nuestro caso queríamos
14 jueces. Entonces yo puedo definir con esa función len que también me sirva para que CommScript sea capaz de que asigne mínimo pues, o máximo 14 jueces, o si digamos yo definí un mínimo de 12, entonces de 12 a 14. Todas esas reglas se pusieron pues directamente dentro de CommScript. 14 jueces, 3 scramblers, 3 runners, y por ejemplo entre 1 y 3 delegados por zona, porque pues mientras los que están como delegados compiten y eso, ¿cierto? Entonces son reglas que uno mismo define. Bueno, aquí no voy a entrar como más en detalle. Pues todo eso, como les comento, todo eso es escrito pues como en el código directamente de ellos. Bueno, algo muy importante. Sí. O sea, un lado es el motor, el otro es entender sus condiciones de negocio, sus reglas, como el funcionamiento del campeonato, que viene de dos, pero también del equipo de organización en general para entender cómo se van a organizar las cosas. Así es, tal cual. Entonces, por ejemplo, pues para mostrarles un poco también cómo se ve CommScript, pues ya desde la interfaz uno ve este cuadro, pues como esta interfaz. Y es que cuando yo entro a una competencia, yo lo único que puedo hacer es correr scripts que ya están prealmacenados, que por ejemplo son estos, que son los que vemos acá como en la parte de la izquierda. Estos son los del SAC. O puedo correr scripts custom, ¿cierto? Pero pues digamos que no hay trazabilidad y se pierde. Entonces cada vez que yo corra, pues yo lo puedo correr a través de JavaScript. Pues digamos ese sí me ayudó también Claude pues como a crearlo, que él corra varios a la vez, pero pues el deber ser o como está diseñado es correrlos manualmente, uno por acá. Pero pues es tedioso. Porque sería meterme aquí Staff Jobs, le doy Submit, él va a correrlo. Aquí por ejemplo lo creó y no sé, hizo algún cambio en el... Bueno, aquí no me devolvió el WCIF, pero pues él iría a cambiarlo. Yo le puedo quitar el dry run para que vaya y lo modifique allá. Entonces él está haciendo algo internamente, no sé, puede estar seteando propiedades, asignaciones manuales, etcétera. O ya haciendo la optimización pues como de la selección. Por ejemplo, no sé, el día 1, si yo lo corro acá también. Por ejemplo, bueno, este sí es un torneo falso que creé, pero pues es, claro, él hace esas asignaciones, con base a lo que se definieron los scripts, pues él ya va a hacer esta asignación. Si yo le doy dry run, solamente es visualización, él no está modificando el WCIF, pero cuando yo le quito el chulito y le doy submit, él ya va y lo intenta modificar. Bueno, acá sale un error, pero es bueno, estoy utilizando ahí como unos datos fabricados que no tienen sentido. Pero era para mostrarles pues como la interfaz de CommScript directamente. Listo. Entonces, pues que es muy importante siempre que uno pueda descargar el WCIF y tener copias. Porque cualquier cambio que uno haga en el WCIF que almacena la WCA, pues ya es permanente. Uno no puede como devolverse a menos de que uno tenga un backup, ¿cierto? Como uno descarga un WCIF, es tan sencillo como meterse a la URL, pues a esta URL, no sé si se ve muy pequeño, pero pues yo igual lo muestro por acá. Y es esto, es la página de WCA, API, V0, Competitions, el ID de la competición, WCIF Public. También yo lo puedo hacer de forma autenticada, pues creo que si yo le quito el public acá, me estaría trayendo el WCIF privado, pero bueno, creo que no estoy autenticado en este momento. Sí, no estoy autenticado en la WCA, antes no me va a ser capaz de traerlo. Él me va a seguir trayendo igual el público, ¿cierto? Listo. Entonces esa es la forma de descargarlo. También cómo se sube el WCIF nuevo. Ese sí también es solamente, pues puede ser a través de JavaScript o algún código también, pero no hay una forma como fácil de publicar o sobreescribir como el WCIF directamente allá. Por aquí veo que está Alex. Alex de pronto tenga también conocimiento un poquito ahí del manejo del WCIF, si no puede como recuperarlo fácil, como, bueno, no sé. Listo.
Eh, entonces nada, pues ahí puse como Incluso en ese punto, no sé si ha visto, pero Alex está trabajando con el WST para intentar hacer como un grabar un historial de WCIF del sitio de la WCA, que quizás puede ser útil para evitar problemas grandes si no toman estas cauciones que muestras. claro, totalmente. Entonces, claro, siempre se descarga. Uno podría incluso también hacer cambios como locales, como si yo tuviera como un ambiente de desarrollo. Mm. Pero bueno, implica uno montarse uno mismo, pues digamos, yo lo alcancé a ensayar. Uno mismo descargar el código, por ejemplo, de competitor groups, montar la página para poder visualizar los datos. Pero bueno, no es tan fácil, no es tan fácil realmente. Entonces casi que, pues me imagino yo que así trabajarán en Estados Unidos. Yo creo que ellos hacen las copias pues directamente como en producción, pues, teniendo pues las precauciones de tener siempre un backup, o siempre antes pues, de correrlo normal, correrlo con dry run, asegurarme pues de yo ver qué va a hacer antes de correrlo normal. Dry run es como una corrida de prueba, o sea, solo me va a mostrar la información sin modificar nada pues en el WCIF directamente. Cuando utilizas esta página para ejecutar un script de GompScript, solo hace el cambio local, ¿no? O sea, o lo subes al sitio de la WCA. Se pueden de las dos formas. Ah, ok. Digamos por defecto, él lo hace local, Ok. pero para hacerlo en producción, creo que no está escrito acá. Yo le pregunté bueno, acá está así. Es correr, no sé, como bajar el servicio local y volverlo a correr como con esta banderita. Si yo le pongo, por ejemplo, acá igual prod, él ahí sí va a hacer el cambio directamente en la WCA. Ok. Digamos que CompScript siempre va a correr local, pero lo que determina si hace el cambio en producción, pues en la WCA o no, va a ser esta banderita. Si yo no la pongo, solamente voy a hacer cambios locales. Nunca, pues no va a poder como publicar nada. Cuando ya la pongo, él va a crear, va a publicar los cambios directamente allá. Para hacer eso, estamos obligados, bueno, tenemos que hacer algo acá y yo les muestro de una vez por acá. Voy a iniciar sesión. Nosotros tenemos que autenticarnos de alguna forma, ¿cierto? La forma de hacerlo es, ya les muestro por acá. Perdón. Es creando una llave, pues como una aplicación para poder tener como un token de ingreso. Yo tengo varias pues acá creadas. Tengo una de CompScript, que entonces fue la que yo creé. Cuando uno le crea una nueva, uno le define cualquier nombre. Le defino aquí como en el caso de CompScript se usa como la estoy corriendo en local, pues entonces utilizo, por ejemplo, pues yo aquí utilicé esta. Este de acá. Y yo aquí le defino qué permisos quiero que tenga. Entonces, estos son un ejemplo de permisos, que tenga permiso solamente de ver la información pública y manejar la competencia. Creo que CompScript no necesita nada más. Pero pues creo que hay un listado de permisos que uno puede hacer. Por ejemplo, no sé, modificar el perfil mío, modificar mi mail. Pues que en caso de CompScript pues no necesito nada de eso. Ya cuando yo lo creo, él me va a generar esta información y eso es lo que yo guardo siguiendo pues las indicaciones. Yo igual, bueno, eso es secreto, pero pues yo igual voy a borrar esto. Entonces como que no pasa nada. Pero pues esto es lo que yo ya defino. Como menciona acá, siguiendo este paso a paso, en este archivo, que ya le muestro por acá, cómo, digamos, puedo autenticarme y que él pueda hacer los cambios. Entonces acá hay unas de ejemplo. Este es un ejemplo. Entonces yo aquí modifico la información, acá pongo el API key, que fue el que obtuve por acá, pongo también el API secret, que es este de acá. Y bueno, si yo ya quiero subir cambios en producción, tengo que asegurarme de tener ese archivo aquí guardado con ya los tokens de autenticación para el poder hacer los cambios en producción. Esa es la forma pues de
de autenticarse. Y pues sería con localhost, porque la CommScript lo estamos montando pues directamente en nuestro local. Bueno, voy a borrar este por acá y ya. Listo. ¿Qué más les muestro por aquí? Entonces, bueno, eso es como se autentica, así es como se publica en producción. Siempre es muy importante validar. Tener un ambiente de pruebas es valioso, pero es tedioso. O sea, no es como tan fácil configurar como todas las páginas para que se conecten entre ellas en mi ambiente local. Pero igual existe también el ejemplo del dry run para poder, digamos, validar antes de hacer los cambios directamente. Pues también apoyarse mucho, pienso yo, como de la inteligencia artificial. Ella le puede ayudar a uno a crear como todos estos scripts. Ella me ayudó, por ejemplo, a crear varios JavaScripts para él hacer los cambios sin que yo me fuera a meter como uno por uno, ejecutar los códigos y eso, sino que ya, no sé, por ejemplo, este no es, sí. Bueno, hay uno como grande, que es este main, que es el que corre, pues, por ejemplo, el pipeline inicial, todas las rondas 1, todas las seteos de los equipos, se encarga de correr todo lo que ya definimos, digamos que en CommScript, de correrlo para que, pues, no sé, no lo tengo acá, lo tengo por acá. En correrlo, run pipeline. Correr todos los CommScript para que él ya setee la competencia como para el día 1. Ya los otros días, digamos que es más viable y es cómodo hacerlo uno manualmente porque no son tantos archivos los que tengo que ejecutar. Pero siempre el día 1, o sea, como la preparación inicial, sí es la más tediosa. Porque digamos en este caso, por ejemplo, este JavaScript se encargó de correr el import, el add missing staff, para agregar personas que no son competidoras, agregarle las propiedades a las personas, sobreescribir alguna cosa, por ejemplo, no sé, si recuerdo que en esa época Dennis estaba como delegado, pero después no era delegado, entonces también se le agregó un CommScript para sobreescribir ciertas propiedades, rondas 1, cómo son los equipos, y así, en diferentes fases. Entonces, hacer JavaScript y que la inteligencia artificial le ayude a uno a crear esto, pues es muy valioso para poder correr esto, digamos, de una forma más cómoda. Porque no, pues imagínese correr, son que por ahí 40 archivos a la vez, uno por uno, haciendo clic y run y así. Puede ser un poco más tedioso. Entonces, bueno, eso es como otra ventaja. Pues esto ya lo explicaba antes, pero pues tiene sentido eso. Pues CommScript para competencias muy grandes. Competencias pequeñas, pues realmente Groupifier cubre la necesidad y pues no hay necesidad como de hacer algo más avanzado. Y eso sería todo, muchachos. Yo sé que es mucha información. Sé que no es como algo que se pueda como utilizar ahí mismo. Mi recomendación siempre va a ser como apoyarse también como pues de la inteligencia artificial, de las personas que conocen, que lo han utilizado. Yo varias veces me contacté con Tim Reynolds a hacerle preguntas. Él tiene pues mucho conocimiento de eso. También Duncan del WST. Entonces ellos los pueden guiar bastante pues como para definir eso, como el set de reglas, también basarse en lo que ellos tienen directamente para el mundial, para lo que van utilizando año tras año, pues es muy útil como usarlo de referencia. Y bueno, ojalá de pronto a futuro tengamos formas más fáciles de hacer esto o digamos más de estandarizar un poco, no sé, lo que vimos en el SAC, cómo estandarizarlo para que no nos toque escribir tanto código, por ejemplo, y que sea replicable, por ejemplo, en otros campeonatos. Eso sería algo de pronto muy valioso a futuro. Y ya, no sé si tienen preguntas, si Alex quisiera comentar algo. Y ya. ¿Todo bien? Sí, bueno, de mi parte, de hecho, fue muy interesante y muy valuable. Eh, o sea, me parece que al fin hay que meterse a probar la herramienta, entender el lenguaje propio que tiene CommScript y cómo, o sea,
cómo definir condiciones, pesos. De hecho, es muy complejo, ¿no? Pero Es complejo. eh, no sé, no sirve a un torneo de día a día, sino el más grande que vas a organizar. Así es. Así es, así es. ¿Qué más hay por ahí? No. También eso, esperemos que el versionamiento del WCF se implemente porque eso sería útil. Pues, digamos, sería seguro, pues como en caso de uno cometer errores, a veces nos pasó en el SAC también. Me tocó reimprimir scorecards una vez, ya se habían impreso, pero pues como que había hecho algo mal, pero bueno, se regeneró, se volvió a imprimir y no pasó nada. Entonces, bueno. No, ojalá, yo esperaría que ojalá la herramienta pueda evolucionar más porque sí es compleja, o sea, yo no tengo el total conocimiento como de las funciones y eso, y por eso pues me apoyé bastante como de la inteligencia artificial, pero pues sí es un buen inicio como tener este contexto de cómo funcionan las cosas, entender bien qué es lo que hace. Ya la tarea ahora es mirar en detalle qué funciones existen en CommScript, cómo definir, hacer filtros, cómo definir pesos, cómo hacer asignación manual, automática, todo. Porque al final uno mismo es el que define las reglas que quiere aplicar en el campeonato. Perfecto. Bueno, muchas gracias, Juan Felipe. Voy a parar la grabación.